nuestros corazones insaciables. Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, pues ya estamos de regreso para continuar con esta gran revelación que tenemos, ¿verdad? Y como conclusión, porque en realidad el tema es muy extenso, pero sí es como una conclusión, porque ya a partir de aquí podemos ir desplegando esta plática, pero ya con otros textos de la Biblia, ¿verdad? Así es. Hoy, ¿qué vamos a ver de ello? ¿Qué vamos a tocar? Bueno, pues quedamos la vez pasada, porque aquí lo tengo anotado, de que pues las iglesias tradicionales siguen mal utilizando incluso naturalmente la frase recibiendo en sí mismos la paga adecuada a su extravío. Ya dijimos que no es ninguna profecía, no se refiere al SIDA ni a ninguna otra cosa. Habla específicamente quienes convierten la Biblia en excusa de sus prejuicios, ¿verdad? Que son los que pueden concebir una idea semejante. Y bueno, vamos a seguir nuestra plática. Habíamos quedado en Corintios 6, 9 al 10 y en 1 Timoteo 9, 1, 9 al 10. Y bueno, es que es muy curioso porque aquí Pablo en 1 Corintios, ahorita lo vamos a leer. Si quieren vamos a leerlo. 1 Corintios 6, 9 al 10. 6, 9 al 10. A ver, si quieren ya lo tengo. Sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ojo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y bueno, este es otro versículo que se ha utilizado ampliamente, lo decíamos la vez pasada, pues para seguir condenando. Pero precisamente aquí, bueno, vamos a leer también para poder entenderlo. Esto fue en Corintios. Y en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 9 al 10, dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Ojo, ya sabemos que no se refiere a sodomitas a cuestión sexual. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En Pablo, 1 Corintios 6, 9 al 10, y aquí en 1 Timoteo 1, 9 al 10, se están proporcionando dos listas de pecados. En 1 Corintios son los pecados que dicen que están excluidos del reino, quienes no van a estar. Y en 1 Timoteo, los que no han recibido la ley de Dios. Pero en ambas listas de pecados, los traductores modernos identifican la homosexualidad. En 1 Corintios aparecen los términos griegos, lo vimos, malakoi, ¿verdad? Y arsenokotai. Y en 1 Timoteo aparece solamente como arsenokotai. En realidad, las traducciones actuales nos las dicen que son una serie o variedad de términos que va desde sodomitas, ojo, volvemos a repetir, no tiene que ver con sexo, a corruptores de menores, pasando por afeminados, invertidos o prostitutos. Y algunos le ponen homosexuales protestantes, entre otras. Pero bueno, vamos a intentar poner orden en esta parte. Realmente malakos es muy importante en griego y significa, decíamos la vez pasada, blando, débil o flojo. Y en el Nuevo Testamento aparece como en el sentido de débil, enfermo.
Y este es un contexto de termo moral porque tiene el sentido de licencioso, libertino o disoluto. Es gratuito suponer que esta noción se refiere expresa o exclusivamente a las personas homosexuales. Ojo, la tradición más enraizada desde Tomás de Aquino era entender esta palabra en relación con la masturbación. Fíjense bien, esta idea ha llegado hasta bien entrado el siglo XX a través de las traducciones, sobre todo protestantes. En las traducciones más recientes, puesto que muy pocos moralistas creen que la masturbación sea una causa de exclusión del reino de Dios, tan dura condena ha sido desplazada a una actividad sexual menos frecuente y menos aceptada socialmente. Y la interpretación de que hoy parece más correcta para Malacoy realmente es que designa la inmoralidad, la desidia ética en general. Y la palabra arsenokotai en griego es un término muy extraño y realmente aparece en las primeras dos ocasiones en el Nuevo Testamento que estamos tratando y posteriormente en el patrisca griego, pero en ninguno de los términos que la antigua liga griega usaba para referirse a prácticas homosexuales. En primer lugar, no existía un término genérico para la homosexualidad. Recordemos que esta palabra sirvió, lo decíamos la vez pasada, en el siglo XIX. Entonces, lo que más bien ahí habla es lo que estaba determinado en las prácticas, es decir, la prostitución masculina. Y esta interpretación se ve reforzada precisamente con el contexto del Antiguo Testamento, donde se interpretaban ciertas formas de prostitución en cultos idolátricos paganos. Y esto es muy interesante porque estaba yo leyendo, ahorita se los voy a leer aquí, que es muy interesante porque lo adoptamos de alguna manera antes de continuar. Porque decían que en concreto el coito anal practicado con los vencidos en combate era también en otras circunstancias simbolizaba la derrota del sodomizado, es decir, del masacrado, del minimizado, y el paso a su violador de toda la autoridad o de todo el poder o de toda propiedad que pudiera tener antes de ser violados. Era decir, que en el pueblo hebreo era una manera muy fea de someter y minimizar. Fíjense bien, qué curioso. Luego yo estoy traduciendo parte de esta Biblia de estudio que está en portugués, ¿sí? Que es Biblia de Estudio, Teología Inclusiva. Ajá. Comentada por Alexandre Fistosa. Es un hermano, un pastor teólogo, que de hecho ya se está diciendo promoción también. También él acaba de sacar el libro de David y Jonathan. O sea, teólogo y sacando ahora sí todas las traducciones respecto a cómo los traductores de nuestros tiempos han reformado, más bien han manipulado, han hecho estos versículos para condenación. O sea, simplemente por comodidad han agarrado, aquí dice esto, en lugar de profundamente estudiarlo. Fíjense bien lo que dice Dave, efectivamente, pero para nosotros en este tiempo eso es un abuso sexual, ¿sí? Viendo o aplicando estos textos más, viéndolo en otros horizontes, la palabra que estás diciendo, arsenocoital, viene siendo, fíjense bien, significa hombres que penetran a otros hombres. Pero con el fin de minimizar, de controlar, esto es, y destruir. Decimos reemplazarlo, esto es como delincuentes sexuales. Significa, ahora sigue los motivos según, de estudios que se están haciendo,
que esta palabra directamente está relacionada con el uso del poder social, económico, para cometer abuso sexual, específicamente abuso a otros hombres. Exactamente, es lo que dice aquí. Cuando ellos cometían violación, el pueblo judío lo hacía, era una manera de minimizar a cualquier bando enemigo y de decirle ya no más, o sea, ya no tienes ningún poder, ninguna autoridad. Y también lo usaban los que traficaban con hombres, a los esclavos, y esto era más en el tiempo de la Roma. ¿Sí se acuerdan de aquellos? Generalmente en adolescentes y adultos, jóvenes. Bueno, a lo mejor ya tan adultos no creo, porque ya se podían defender, pero jovencitos y adolescentes sí, ¿sí? Y realmente Pablo hacía alusión a estos grupos de hombres que eran abusados de niños sexualmente. Y por eso él era tan duro cuando escribía, porque se refería a estas prácticas totalmente de violación, porque no era otra cosa. Y aquí vemos otro en donde dice, ni los afeminados. Déjeme ver, ¿qué más nos dice sobre esto de los afeminados? Yo lo tenía aquí, pero tanto. Ok. No sé cómo está. Ya lo tenía aquí. De tanto, pero ya. Bueno, es que a veces quisiéramos todo abarcar, ¿verdad? Nos vamos acordando, ¿no creen ustedes? Pero algo muy interesante, por ejemplo, en Judas 6:7, también se ha referido, cuando se refiere a que fueron tras la carne de otra naturaleza, también aquí se nos ha querido incriminar que los heterosexuales nos fuimos, los hombres con otros hombres, principalmente, y las mujeres con otras mujeres, cuando si lo vemos, hay un estudio que dice que en realidad en esta traducción, realmente cuando habla del otro, se refiere a una carne diferente. Acuérdense ustedes de que esto ya estaba ratificado. Fueron tras la carne de otra naturaleza, los ángeles caídos. Cuando tuvieron relaciones con los humanos, se refería aquí en Judas 6:7 a esta parte bíblica. ¿Qué es lo que ha dado lugar a traducciones muy desacertadas? Pues la expresión en cuestión en sarcos heteras significa primeramente el otro, y de ahí deriva la palabra diferente, distinto, ajeno o extraño. Sarx significa carne, pero en un texto escrito por alguien de habla semítica, o sea, hebrea, como en el caso de la epístola de Judas, se puede rastrear un calco, una copia del hebreo y del arameo en usar la palabra carne con el sentido de cuerpo. Y ahí es donde viene el problema, porque se expresan por la misma palabra. Por ejemplo, en hebreo, basar significa tanto cuerpo como carne. Por distinto, no tiene nada que ver con la homosexualidad. La expresión tanto en la Biblia como en la literatura bíblica hebrea no canónica hace referencia a relaciones sexuales entre ángeles y humanos, no a personas del mismo sexo. Y aquí vemos cómo también, cuando no está correctamente interpretado, dadas las raíces, porque no vamos a decir que lo hagan en mala fe, ¿no? Sino que muchas veces, dadas las raíces, si yo no entiendo el latín o el hebreo o el griego, voy a dar por hecho esta traducción o voy a dar por hecha esta traducción, en lugar de ver realmente qué quiere decir dependiendo de qué raíz etimológica tiene esa palabra. Y por eso este texto de Judas es bastante controvertido, porque ha generado muchas especulaciones sobre su verdadero significado. Por eso van a decir, bueno, ejemplo, porque de aquí nos invita a que vayamos a leer de nuevo Génesis.
para ver realmente cómo lo está en los versículos 7 y 6, ¿sí? Acá del episodio, ahora sí que episodio 6, no, no es episodio 6. No, capítulo. El capítulo 6. ¿Ven? Hay que checar bien las traducciones. También algo bien interesante, Luis, por ejemplo, en Hechos 8, 26, 39. Es más, vamos a leerlo. Está un poco larguito, Sí, pero... bastante. Ajá, pero vamos a... Bueno, no es así. Vamos a leerlo, a ver, vamos a tratar de leerlo rápido. Es Felipe y el etíope. Ay, Y este es muy interesante porque aquí entran los transexuales que se han operado. O los transgéneros, que primero pasan por la transexualidad. Ajá. Y luego el transgénero. Exactamente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Es decir, él venía leyendo la ley. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Es como ahora que vaya un chico trans a la iglesia y dijimos: ¿y tú a qué vienes? ¿No? Así como una cosa muy similar, ¿no? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Ojo, que aquí es algo muy importante, porque se nos dice que antes que juzgar, primero aprendamos, estudiemos, ¿verdad? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas tu generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor ¿qué dice? Arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este pasaje es muy interesante porque en el Medio Oriente o Próximo Oriente algunos actos homosexuales masculinos eran una expresión de burla, de humillación, ya lo vimos, de castigo al enemigo vencido, y suponían un grave menoscabo a la virilidad masculina. No podían estar en absoluto bien considerados socialmente. La homosexualidad femenina, en cambio, resultaba indiferente porque no tenía que ver con este concepto que ellos tenían. Entonces, por otro lado, la alianza de Dios se transmitía racialmente a través del pueblo de Israel, por lo que era muy importante transmitir la vida. Y esta concepción de la sexualidad en cualquier parte del Antiguo Testamento condiciona la moral sexual de la nación hebrea. Al mismo tiempo, la perspectiva de la resurrección, fíjense ustedes, y la vida del mundo futuro hace que el deseo de perpetuarse por medio de los hijos realmente pierda fuerza. Esta nueva actitud evangélica se pone de manifiesto, lo leímos en Hechos 8, 26 al 39.
Y en el Antiguo Testamento Isaías profetizaba en el capítulo 56 del verso 3 al 5. La incorporación de los extranjeros y de los eunucos al pueblo de Dios. Hechos subraya la voluntad de Dios por una nueva alianza universal. Por eso es el Espíritu Santo el que tomó la iniciativa enviando a Felipe para que el extranjero eunuco que tenía un alto cargo en una corte extranjera fuera bautizado. Y así los grupos que la ley consideraba impuros en el viejo Israel son plenamente miembros del nuevo pacto. Y eso incluía a los que habían tenido lepra, los samaritanos, excluidos por razones sexuales. Estos, por ejemplo, eran los simbolizados por el eunuco. Recordemos incluso que en el Nuevo Testamento la palabra eunuco se refiere no solamente a los castrados, sino también a todos aquellos que por razones varias no se refieren no solamente a los que se habían castrado físicamente, sino que no se casaban o no tenían hijos. Los solteros, ¿no? Los solteros que decidían seguir así. Entonces, puesto esto en los labios de Jesús, se contiene la definición más cercana a lo que hoy entendemos como sexualidad de toda la Biblia. Entonces, vean bien, aquí estamos viendo que es la inclusión a la iglesia primitiva. Hay inclusión, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto, lo que estamos nosotros compartiendo, también es parte de la teología inclusiva, que se está rescatando la promesa de la inclusión en todos los sentidos. Aquí a los gentiles, sí, especialmente a los sexualmente excluidos, que serían los eunucos. También está anunciada por la profecía de Isaías, que esta la podemos encontrar en su capítulo 56, versículo 1 al 18. ¿Sí? Esta profecía comenzó a cumplirse en Hechos, en lo que acabamos de leer. ¿Sí? Cuando a Felipe fue impulsado por el Espíritu Santo para anunciar a Jesucristo. ¿A quién? A un eunuco. Y lo recibió. Y luego fue bautizado. Fue incorporado. Y aquí, entonces, incorpora a todos. El amor de Dios es incluyente. Exacto. Entonces, realmente la conclusión es que la raíz de la homofobia, Obis, no está en la Biblia. Que realmente a partir del siglo XII, la homosexualidad fue admitida plenamente en las iglesias europeas, hasta el punto de celebrar liturgias de unión de personas del mismo sexo. Pero a partir del siglo XII, los detractores de la homosexualidad buscaron justificación a sus ideas en todas las fuentes que tenían a su alcance. Esto incluía la Biblia, y contribuyeron de este modo a generar la creencia de que la Biblia condena la homosexualidad. Afortunadamente, estamos haciendo un método histórico crítico que realmente devuelve esa exégesis bíblica, la racionalidad que tanto tiempo le ha faltado, y nos devuelve a los creyentes de la Biblia como una historia de liberación, de amor comunitaria y una experiencia de liberación personal, porque Dios no te rechaza, Dios te ama como te hizo. Y la Biblia, hermanos, desafortunadamente no es un libro mágico, no es un amontonamiento absurdo de normas éticas contradictorias, y no puede ser reducido a un almacén de citas aisladas para justificar cualquier prejuicio religioso, humano o cultural, porque para empezar, la Biblia no es un libro que esté hecho para condenar por condenar, para desechar, no. Esta experiencia religiosa que tiene 2000 años, porque fue desde que vino Jesús, pero desde que Abraham salió de Ur abandonando a sus ídolos, hasta que las primeras comunidades cristianas se organizaron para dar testimonio de Jesús,
Para nosotros, los cristianos, Jesús de Nazaret es la cumbre, es la punta máxima de la Biblia y la luz que da todo nuestro sentido. Quienes condenan la homosexualidad justificándose, ¿verdad? Su homofobia social en cualquier práctica excluyen a los homosexuales de la comunidad cristiana. Para una persona homosexual no tiene sentido que le digan: la condición homosexual no es pecaminosa, su práctica sí lo es, porque ahí, en un dejo hipócrita, no le estamos dando solución a nada. Porque la sexualidad afecta a la raíz más profunda de nuestra psique humana y va a involucrar numerosas facetas de personalidades o de personalidad que todos tenemos, tanto heterosexuales como homosexuales, y nadie puede separar la condición de sus sentimientos. Quienes excluyen a los homosexuales, déjenme decirles que también excluyen a Jesús. Así es. Y no nada más este capítulo nos está revelando algo. Ahorita leyendo y pensándolo, ¿no? Ven este libro, lo dice así, la Biblia, ¿sí? O la Santa Biblia, o como la tengan, de todos, ahora sí que de tamaños, letras, todas las traducciones posibles, ediciones, ¿sí? Es para, fíjense bien, para toda una nacionalidad, donde sea, que quiere decir el origen, para la etnia, para cualquier raza, ¿sí? Para la sexualidad, para la orientación sexual e identidad de género. O sea, no descarta a nadie, no excluye a nadie. Todos estamos dentro de la gracia y a la inclusión. Amén. Amén. Pues creo que con esto nos queda muy claro. Vamos a ver si hacemos un tallercito un poquito. Hemos visto como la parte teológica, sí, porque y a veces usando un poquito de términos que no son complejos, sobre todo cuando no nos dedicamos a esto. Pero la idea es que no nos crean a nosotros, sino que se den cuenta que nuestra intención verídica y honesta no es de ver si la Biblia está equivocada o no equivocada, porque la Biblia es inspirada por Dios, no puede estar equivocada. Y no podemos seguir a través del tiempo, seguir condenando a quienes Jesús vino a salvar en la cruz del Calvario. Porque Él cuando murió, no murió por unos, no murió por blancos, ni por altos, ni si tienen los ojos azules, o si eran rubios, era más rico que o el que tenía. otro. Él murió por todos. Entonces quiere decir que todos cabemos en su palabra, en su amor y en su salvación. Por eso insistimos tanto en estos talleres, porque no queremos. Tú puedes ir, hermano, donde tú quieras, donde tú quieras. Si quieres acercarte a nosotros, bienvenido. Ahí van a aparecer donde nos puedes contactar. Pero si no, ve a la iglesia, pero ya no vayas con ese sentimiento de culpa, ya no vayas con ese sentimiento. Piensa que muchos siguen predicando esto porque creen que están haciendo lo correcto. Y seguramente va a funcionar, porque a lo mejor el 90-95% de la iglesia pues es hetero, entonces igual va a funcionar, ¿no? Pero aquí lo importante es que tú te sientas libre, que conozcas que hay un Dios que te ama, que te quiere, que te acepta, que nunca te ha condenado, y que quienes han mal traducido, mal interpretado, ha sido el hombre. Esto es una palabra de amor y de justicia. Es lo que puedo decir como conclusión. Y como les comentaba de esta traducción que estoy haciendo, hay un índice que nos remite a cada palabra o cómo han querido darle otro contexto, ¿sí? Por ejemplo, abominación, abuso sexual, acepción de personas, afeminados, amor, ¿sí? Bestialismo, casamiento, o un casamiento igualitario, el celibato, cisgénero. Hay palabras
que dentro de estos versículos o de estos libros que tratan seguir de condenar, de excluir, pero ya lo vimos con Judas, que nadie es excluido, sino que todos somos incluidos. También vamos a seguirle estudiando para hablar sobre David y Jonatán y hablar de estas dos hermanas, que eran Noemí y No me acuerdo. Ruth. Así es. Sí, aquí nos dice tantas cosas y nos llevan a los mismos versículos luego. Que, por ejemplo, en Noemí y en Ruth se ha dicho, algunos teólogos dicen que realmente no hubo una relación lésbica. Pero lo bonito de esto es que si la hubo o no la hubo, es una muestra de que en ninguna parte de estos libros se condena. Se condena. Así es, pudieron haber sido pareja y no había ningún problema, o pudieron haber no sido pareja y no había ningún problema. Es muy interesante este libro, no porque nos muestre que tenían una relación, sino porque nos muestra lo indiferente de que tiene que ver la homosexualidad, según nuestro concepto, en la Biblia. Que ahí no cabe realmente esa palabra y nunca nos está hablando realmente de sexualidad como tal. Así es. Entonces eso es lo interesante de esos dos libros. Bueno, pues estamos aquí, ya saben, voy a poner ahí al final donde estamos ubicados. Y no tengan pena, no sientan vergüenza de preguntar, acuérdense. Es bueno preguntar porque así también nosotros podemos seguir investigando esa duda que tienes y poder contestarte, ¿sí? Acuérdense que Jesucristo vino para incluirnos, Jesucristo vino para compartir ese amor y es servir a todos nosotros. Él no vino a ser rey, nosotros lo volvimos rey, ¿ok? Bendiciones, nos estamos viendo. Los pronto. queremos. Bye.